Buenas tardes, doctor Magallanes. Le saluda Julio Blanco de aquí, de la Universidad Tecnológica de El Salvador, de mi país, El Salvador. Siempre lo vinculo con donde yo laboro. Así que buenas tardes. Bueno, en esta oportunidad, voy a presentar lo que son los resultados relacionados con el uso de las redes sociales a partir de las instrucciones que nos fueron eh, proveídas al principio de esta semana. Es decir, esta es la primera semana y nuestro primer tramo y nuestra segunda actividad. En este sentido, le muestro en este momento lo que se refiere al tema eje que tiene que ver con redes sociales y jóvenes. Algo que me llamó la atención sobre las redes sociales, aparte del procedimiento logísticos que se tuvo que hacer para diseñar el instrumento y posteriormente compartirlo a chicos que corresponden a edades de 15 a 20 años, tiene que ver mucho con lo que es el intercambio de información que se genera en cada uno de ellos. De hecho, la presentación va dosificada a medida que vayamos viendo los resultados de este instrumento. 29 personas se les pasó este cuestionario y básicamente todos reflejan de que tienen redes sociales. Estamos hablando de un marco referencial etario de chicos que están todavía en bachillerato y otros chicos que están en universidad. De hecho, los estudiantes universitarios cuentan con una edad promedio de 16, 17 años para comenzar el año lectivo universitario. En este sentido, se comprueba de que estos chicos están bien involucrados con las redes sociales. Posteriormente también tenemos un dato muy interesante sobre los sitios de redes sociales que más utilizan. Y esto lo complemento también con, una vez más, con el uso de las redes sociales. Algo muy interesante tiene que ver con la presencia de Facebook y la presencia también de Instagram. De hecho, hemos platicado con otros chicos referente a cómo ellos conceptualizan Facebook y cómo conceptualizan Instagram, inclusive otras redes sociales que son más novedosas. Cabe mencionar que hay chicos que consideran que Facebook ya pertenece a la generación anterior, ya lo ven como para adultos, para viejitos. En cambio, Instagram ya lo ven como algo más contemporáneo. Lo ven como el Facebook de su generación. Y esto tiene que ver mucho con la misma conceptualización que le dan en torno a lo que es la red social. Es decir, como vemos aquí en la presentación, vamos complementando acá, tiene que ver mucho con lo que es el hecho de poder satisfacer conjunto de necesidades individuales en las personas y de sentido de pertenencia de un grupo. Es decir, que estamos hablando de que si yo me vinculo con una cuenta de un compañero o de un grupo en específico, eso me hace parte y soy parte de ese conglomerado, de esa unidad colectiva, como decimos. Y una de estas es Facebook. Y en ese sentido, estamos hablando que el 2014, de acuerdo con Del Barrio Fernández, ellos establecen que en 2014, 1.3 millones de usuarios estaban conectados con Facebook. Sin embargo, si comparamos los datos estamos hablando de 11 años, en este momento Facebook tiene duplicada su estadística de usuarios. Estamos hablando de 2.6 millones de usuarios. Es decir, que esto se ha ido incrementando a medida que se van integrando más personas a este tipo de redes sociales. Y aquí se evidencia pues que Facebook va en la primera fila. Entonces, para nosotros conectarnos con estas redes sociales tenemos que también contar con dispositivos específicos. Y como podemos ver acá en los resultados, tenemos básicamente el 90% donde ellos certifican que son sus teléfonos móviles. De hecho, hay teléfonos móviles que tienen el costo de una laptop o de una PC.
Por lo tanto, los chicos se sienten más cómodos utilizando los teléfonos móviles o los famosos smartphones, los que condicionan todas las capacidades que una computadora regular puede tener. Aparte que es móvil, es decir, puede ser transportable, los chicos siempre están conectados. Ya vamos a ver sobre las horas que ellos invierten y eso también tiene que ver mucho esta, con esta aseveración de García Jiménez, López de Ayala López y Montes Bosch Mediano, que fueron los que citaron a Pastor Ruiz, Martín Nieto y Montes Bosch Mediano, que tienen que ver con los dispositivos portátiles, es decir, lo que mencionaba anteriormente, el teléfono inteligente, las tabletas y ordenador portátil. Es decir, estos son nuestros medios de comunicación que denotan que la mayoría, por lo menos en El Salvador, interesante también la estadística, aquí hay más teléfonos celulares o smartphones que inclusive la misma población, es decir, en promedio tenemos 2 teléfonos celulares o 2 smartphones por habitante. Entonces, estamos hablando de lo factible que es tener un celular. No hay tanta restricción en el sentido de comprar chips. Y además de los modelos que se están vendiendo, que la mayoría son Samsung y Huawei, tienen que ver con la accesibilidad que las compañías locales promueven. Es decir, estamos hablando de Tigo, de Claro, de Digicel y también de Movistar. Es así que al tener estas 4 compañías y tener la variedad de smartphones o teléfonos móviles inteligentes para la sociedad, eso también faculta que los estudiantes, en este sentido nuestros chicos, siempre estén conectados. Es decir, siempre están comparando cuál es el teléfono más moderno que tienen para al final siempre estar conectados en las redes sociales. Es decir, que acá estamos hablando ya de las redes sociales. ¿Cuántos sitios de redes sociales tienen? Por cuenta. Y aquí estamos hablando de que hay estudiantes, por ejemplo, el que tiene mayor cuentas en diferentes sitios contemplados como redes sociales, estamos hablando de 7. Es decir, ese es el número mayor. Es decir, un estudiante tiene en Instagram, tiene en TikTok, tiene en YouTube, tiene en Facebook, tiene en Snapchat. Es decir, yo puedo observar que sí, los chicos cuentan con más de una cuenta. Es decir, siempre van a estar ocupados comparando y de repente compartiendo o de repente leyendo la información que se destaca en cada una de sus cuentas de cada red social. Y esto también tiene que ver mucho con el tiempo que ellos abordan para estar conectados. Y ese es parte también de la discusión que se da en tanto el tiempo que yo le dedico como joven para estar conectados en las redes sociales y el tiempo que le dedico para estudiar. Y eso representa una, un contraste bastante interesante. Es así que si vamos eh, observando lo que dicen, por ejemplo, estos autores, Juan Wet et al. 2013, citado por Valencia Ortiz, Cabero Almenara, Garay Ruiz y Fernández Robles, consideran que la mayoría de los estudiantes que invierten más horas en estas redes sociales están menos interesados por las actividades académicas y tienden a abandonarlas para disponer de más tiempo en la red. Es decir, estamos hablando de un fenómeno de adicción y eso también lo vamos a poder corroborar en lo que es la presentación. Aquí tenemos esto. ¿Miren? Tenemos que los chicos están activos en el caso de después de las 9 de la noche, la mayoría se conecta. Es decir, tenemos 13 personas de 26, la mitad se conecta después de las 9 de la noche. Y hay un fenómeno muy interesante en cuanto a la conexión de Internet. Generalmente la conexión de Internet en la noche es más lenta. Y aún así los chicos prefieren conectarse tanto en la tarde, en la mayoría en la tarde, pero sobre todo en la noche. Tenemos 24 personas que sí están más encantadas con el hecho de conectarse en la noche. Y eso tiene que ver también con el uso que yo les doy a partir de mi primer contacto con la red social. Estamos hablando que 23
de 29 estudiantes tienen experiencia por más de 5 años. Es decir, ya saben cómo ha ido evolucionando las redes sociales a partir de las nuevas implementaciones o funciones que se dan en cada una de estas redes sociales. Entonces, ya saben cómo manejarlas y ya saben también dar un dato histórico en referencia a lo que es la red social. Y algo también muy interesante es esto. Esto es lo que vamos. Si yo invierto más tiempo en redes sociales, estamos hablando en el caso de un estudiante que invierte más de 50 horas. Estamos hablando de que cada día tenemos 24 horas. Las 24 horas se dividen, si yo trabajo en 8 horas, de repente tengo 1 hora para comer, estamos hablando de 3 momentos al día, estamos hablando de 8 más 3 11. Y si estudio, estamos hablando de que tengo 2 materias de 3 horas, es decir, 8 más 3 11 más 3 14. 14 y tengo que dormir 8 horas, 8 más 14 22. Me quedan 2 horas para eh, desarrollar mis actividades de ocio. Sin embargo, aquí el ocio toma más protagonismo que mi propia vida en sí, en el caso de este estudiante. Y aquí también se puede observar que 10 estudiantes básicamente invierten 10 horas. 10 horas, y eso es bien, bien complejo debido a que los chicos viven en un mundo virtual en el cual se comentan memes, se comentan chismes, chambres, como decimos aquí, o de repente información que sea relevante para ellos, ya sea académica o solamente de cualquier otro tipo de contexto. Igualmente, ¿qué se comparte en las redes sociales? Aquí tenemos que 14 chicos, es decir, otros es una opción en el cual ellos consideran compartir otro tipo de información que no tiene nada que ver con los años del estado civil. Sin embargo, si podemos visualizar cuál es el mayor número, se refiere a las fotos personales. Es decir, estamos hablando de que ellos están más enfocados a compartir fotos, la dirección de correo electrónico. Al mismo tiempo, en tercer lugar, tenemos el estado civil. Y en este sentido, tenemos que también contemplar o visualizar de qué se trata este tipo de información. Ahora, si estamos hablando de la veracidad de la información, a qué se debe que de repente nosotros veamos que la persona tiene un perfil, conozcamos a la persona, pero de repente el perfil no tiene un sentido un sentido lógico paralelo entre la realidad y lo virtual? Aquí bien lo comparte Valenzuela Hernández y Goglios, que tiene que ver con que las redes sociales hacen creer a los usuarios que los tienen, que estos tienen el poder. Sin embargo, esto es solamente en apariencia. Se cree que dentro de este espacio en la web el usuario es libre y no está regido bajo una institución, pero es libre en el sentido de la elección que podemos realizar. Es decir, solo es libre ya que puede determinar qué compartir y qué no. Es decir, aquí se dan diferentes circunstancias en relación con lo que es no solamente la información, sino que también lo que es qué tan veraz es la información. Si yo coloco en mi perfil que estoy casado, no, que estoy soltero, y de repente estoy publicando fotos de mis hijos, no es congruente. Es decir, a medida que yo voy aceptando a las personas que van a ser parte de mi grupo, yo tengo que también estar consciente de que lo que publico va a ser para un grupo de personas que sí saben quién soy yo. Si de repente yo estoy tal vez enfocado en buscar a otras personas, pero de crear un avatar de mi persona, una representación digital que se parezca a mí con otros datos que muchas veces se ven en Facebook, entonces es de determinar qué es lo que es verdadero y qué es lo que es falso. Y eso es bien complicado en las redes sociales. Igualmente, aquí estamos ya viendo a los estudiantes como usuarios en el sentido de establecer cuántos conexiones, seguidores y amigos o suscriptores tienen en todos sus sitios de las redes sociales. Y estamos hablando de que la mayoría refleja un número interesante entre lo que estamos hablando de 2000, de 2000
personas, 2.000 seguidores, en el cual uno puede diferenciar entre amigos, familiares, compañeros de trabajo, pero estamos hablando de la totalidad de las redes sociales. Es decir, si yo tengo 10 cuentas, o sea, una cuenta individual por red social, estamos hablando de un X número que voy a tener. En el sentido de que, por ejemplo, en el sentido de YouTube, que yo puedo estar suscribiendo a personas o de repente yo les invito a que sean parte de mi canal y eso ayude de que mis suscriptores vayan aumentando a nivel numérico. Por lo tanto, esto requiere también esfuerzo y requiere no solamente el tiempo de inversión, pero también el hecho de que yo tenga que eh, exponer la información que necesito y también compartirla. Y bueno, y finalmente, pues yo, estas son las referencias bibliográficas que comparto. Y de hecho, doctor, esta actividad me gustó mucho porque pude no solamente verificar lo que decían los chicos, sino que también cuál era el uso individual que ellos atribuyen a estas redes sociales. Y yo sé que durante todo el curso vamos a tener este tipo de enfoque. Así que gracias por todo y buenas tardes.